participantes. ¿De acuerdo? Hola, buenos días. La siguiente ponencia de la jornada de hoy trata sobre el futuro de la prevención, la primera encuesta de los técnicos de prevención de riesgos laborales. Contamos con don Ismael Santiago Sánchez Herrera, Bautista Cámara, gerente de Integro. Gracias. Buenos días a todos. Lo primero, quisiera agradecer al Consejo General de Seguridad y Salud del Trabajo por invitarme a este primer congreso. Quisiera agradecer también a la Asociación de Técnicos de Prevención de Castilla-La Mancha por ponerme como ponente y también a SAL por proponerme y respaldarme como ponente en esto. He querido nombrar el título de la conferencia como el futuro de la prevención, haciendo alusión a una frase que decía Peter Drucker. ¿No se me oye? ¿Sí? Haciendo alusión a una frase que decía Peter Drucker, que decía que el futuro es predecible si se crea. Es decir, parte de lo que se pretende con esta encuesta es que los técnicos de prevención empecemos a crear futuro, a que demos una opinión, y esa opinión sea el futuro de lo que viene. Para ello, lo que haré primero será contaros cómo hemos desarrollado la encuesta, aprovechando. Daré las gracias a todos los que han intervenido, porque ha intervenido mucha gente. Le doy las gracias primero a Josep Orrit, que desde el principio pues ha estado trabajando, desde el principio hasta el final, ha estado trabajando duro en ello y bueno, pues su ayuda ha sido muy importante. Además fue el que incitó a que apareciese esto. Quisiera dar las gracias también a Manuel Bestratén, que es un técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que también pues ha colaborado en el desarrollo de toda la encuesta. Lo primero que hicimos fue crear la idea y después que creamos la idea nos fuimos a la Asociación de Técnicos de Prevención de Castilla-La Mancha, que tenemos aquí a Ángel y a Carlos, que pues me posibilitaron que en una conferencia parecida a la que estamos viendo hoy, pues aprovechase el foro para preguntarle a los técnicos de prevención qué es lo que había que preguntarles. Es igual que ahora pasamos un escrito y preguntamos, oye, ¿qué hay que preguntar? ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Para qué? El objetivo fundamental que se ha visto del principio, y eso lo tuvimos claro, es que lo que queríamos hablar es de nuestro trabajo, solo y exclusivamente. Cómo hacer mejor nuestro trabajo, cómo ser eficaces, conseguir la eficacia en nuestro trabajo, y de eso va la encuesta. Bueno, pues ya que recogimos toda esa información en ese foro, un foro en el que había técnicos de prevención de servicios propios, de servicios mancomunados, de la administración, estaban también técnicos de servicio de prevención ajeno, de muchos servicios de prevención ajeno. Bueno, pues ya que recogimos toda esa información, empezamos a trabajar sobre ella y creamos muchas preguntas con muchas respuestas. Una vez que ya teníamos eso, lo que hicimos es hacer entrevistas. Hemos seguido una metodología que se llama Delphi, que lo que hace es continuamente ser recurrente con expertos. Pues cogimos a Santiago Cabuchuela, que es el jefe del Servicio de Condiciones Laborales de la provincia de Ciudad Real, y mantuvimos una entrevista. En lo que hacíamos al principio es volver a preguntar qué tenemos que preguntar para mejorar nuestro trabajo. Y segundo, empezamos a trabajar sobre las propuestas que ya habíamos hecho. Es decir, esta es la encuesta que tenemos propuesta, la entiendes, ¿qué habría que contestar? De cara a que todo lo que preguntásemos fuese relacionado con nuestro objetivo y no se nos escapase nada. Después de eso pasamos a otro técnico de prevención, a Luis Nicolás López Flores, que es un técnico que ha estado en Fomento y Contrata, ha estado en grandes empresas, hasta en Mutua. Y después de eso pasamos a Julio Gómez Garza, haciendo otra vez, volviendo a hacer de nuevo el mismo trabajo. Este hombre es licenciado en Derecho,
hasta también en muchos tipos de servicios de prevención, pequeñitos. Es decir, una de las cosas que nos interesaba muy mucho es que el abanico de la gente que participase fuese muy variada. Todas las posibilidades de servicios de prevención, cómo damos nuestro trabajo, y todas las posibilidades también de dónde nacemos, cuál es nuestra carrera. Pues hay ingenieros de minas, ingenieros industriales, hay licenciados en Derecho, empresariales, químicos, es decir, la participación ha sido muy importante. Una vez que ya teníamos todo esto, volvimos otra vez a pasarlo a Josep y a Manel para echarle otro vistazo, y ya cuando lo teníamos me lo llevé a la Universidad de Castilla-La Mancha, se lo pasé al doctor Mario Donate Manzanares, para que desde una visión como encuesta, no como técnico de prevención, sino como especialista en encuesta, diese el visto bueno a las instrucciones, a la metodología que estábamos siguiendo. Ya que llegamos a ese plano, lo pasamos a Google y lo maqueteamos. Y entonces pusimos a una directora de un servicio de prevención a que hiciese la prueba para ver exactamente cuánto tiempo tardábamos, si había alguna pregunta que no funcionaba. O sea, se ha trabajado mucho y lo primero que quiero es agradecer a toda esa gente que ha colaborado para que esta encuesta esté donde está. Pero, ¿cómo nació esto? ¿Qué es lo primero que, cuando lo comenté a Josep y lo comenté a Bestraten, qué es lo primero que hice? Lo primero que hice fue intentar hacer una reflexión de qué es el trabajo de técnico de prevención. Y lo primero que me vino a la cabeza fue una cosa que seguramente todos los que estáis aquí hacéis igual que lo hago yo, que es cuando tenemos un trabajador que ha tenido un accidente, decimos, he tenido un accidente. El otro día me llamaba un compañero y me decía, Ismael, me tienes que ayudar, he tenido un accidente grave, porque un trabajador suyo había tenido un accidente. Yo tuve un accidente leve, he tenido muchos accidentes, tristemente, pero tuve uno que la verdad es que me marcó, uno leve, de una chica, tenía 20 años, y se rompió la rodilla. Me llamó, la conocí porque le di una charla formativa, era un plan de empleo de un ayuntamiento, y antes de que empiecen a trabajar, damos siempre una charla formativa. Me llamó para pedirme ayuda, para ver si se podía curar la rodilla cuanto antes, porque no tenía recursos, acababa de ser madre, quería ir a vendimiar, la mujer me llamó en agosto, quería ir a vendimiar en septiembre, su pareja tampoco tenía trabajo, no quería pedirle dinero a sus padres, y bueno, lo que me hizo ver es las desgracias que hay detrás de un accidente. Muchas veces los técnicos de prevención estamos enfocados en nuestro trabajo y hasta que no llega a esa situación no somos conscientes muchas veces de lo que estamos manejando. Yo creo que la gran mayoría somos muy conscientes. El día a día a lo mejor se nos olvida, pero en un acto de reflexión como ha sido este, es lo primero que aparece. Lo segundo que empecé a ver es algo que también es algo nuestro, ¿no? Que es que somos un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es el técnico ideal? Yo cuando doy alguna pues, a máster o posgrados, auditoría, doy alguna clase y veo a lo mejor en el foro, pues hay un ingeniero industrial, hay un arquitecto, hay un médico, es decir, está el técnico perfecto. Porque el técnico perfecto, ¿qué es? El técnico perfecto tiene que saber de un montón de cosas. Porque tenemos que saber de un montón de cosas. ¿Cuántas guías tenemos? Ya no solo los reales decretos y las guías técnicas, las notas técnicas de prevención que tenemos que estudiar, no solo eso, está evolucionando, vivimos en una sociedad que evoluciona a toda pastilla. Si echamos la vista atrás, como era la construcción hace 10 años, y vemos cómo la construcción ahora es una locura. Los productos químicos están evolucionando continuamente. Es decir, los conocimientos que tenemos los técnicos de prevención son muchos. 15 años llevo yo. En 15 años, yo no sé cuántos cursos he hecho en el instituto, pero he hecho 10 o 12, quizás, guías técnicas. ¿Cuántos conocimientos tenemos nosotros? Muchos. Decía Albert Einstein que el verdadero conocimiento está en la experiencia de las personas. Es decir, el verdadero conocimiento está en nosotros.
en nuestra experiencia. Bueno, pues, aun teniendo todos esos conocimientos, actualmente, cada vez que se va a redactar algo, cada vez que se va a pedir opinión a la sociedad, se pide opinión a los empresarios. Encuestas europeas, lo último que ha salido. SNER, de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes. Lo realizan desde Europa. No nos han preguntado. Encuestas nacionales de condiciones de trabajo por el Instituto. Se les pregunta a los trabajadores. A nosotros no nos preguntan. Comisiones de salud, de prevención de riesgos laborales, observatorios, la estrategia que el otro día hablaba con Josep, que acaba de salir. Es decir, nadie nos pregunta. Cuando nosotros estamos todos los días haciendo prevención, todos, porque es nuestro trabajo, no hacemos otra cosa, nada más que prevención. Nadie nos pregunta sobre qué es lo que creemos que tenemos que hacer. Bueno, pues vamos a preguntarnos nosotros. Esto es una idea que ha salido de un técnico de prevención, que las asociaciones han empezado a sumar, que el Consejo General está con nosotros, pero que evidentemente funcionará si todos nosotros queremos que funcione. Y desde luego, mejor foro que este no puede haber. Porque aquí hay líderes que pueden arrastrar a asociados para que demos una opinión, que yo creo que debemos dar una opinión. ¿Qué buscamos con esta opinión? Saber. Queremos saber sobre nuestra profesión. Cuando hacíamos el proceso, este largo proceso que os he contado, hemos estado casi un año realizando la encuesta, en muchos de los casos había preguntas que decían, ¿pero esto, cómo vamos a poner esto? Esto es evidente. Ya, esto es evidente para nosotros, pero a lo mejor la sociedad, o quien escribe las leyes, o quien hace las normativas, o esos observatorios no lo saben. Los técnicos de prevención, claro que sabemos que es evidente. ¿Qué más? Avanzar. 20 años llevamos, 20 años, y todavía no se ha movido un papel hacia nosotros. No nos han dejado opinar. Y yo creo que nosotros sabemos todos hacia dónde debemos avanzar. Porque una de las cosas que se producía cuando hacíamos el proceso, con todas estas personas que os he comentado, seguro que se me ha escapado alguno. Sí, alguno se me ha escapado, ya me ha venido a la mente. Cuando hacíamos este proceso, al final, todos decíamos, es que podemos hacer, estábamos ilusionados porque sabemos que podemos hacer muchas cosas, podemos avanzar. ¿Qué preguntamos? Bueno, pues preguntamos cosas relativas a la mejora de nuestro trabajo y su eficacia, solo y exclusivamente. No hemos caído en la tentación de preguntar por cosas que no son competencia nuestra, como pueden ser sueldos, convenios, qué es lo que hace la administración, qué es lo que hace... No. Nos hemos dedicado solo y exclusivamente a nuestro objetivo, a mejorar nuestro trabajo, porque es de lo que sabemos. Y como es de lo que sabemos, es de lo que estamos preguntando. Bueno, esta encuesta, lo que hemos hecho es una encuesta de carácter explicativo. Cada pregunta tiene distintas respuestas, en torno a 5 respuestas. 1 es nada de acuerdo, 3 es muy de acuerdo. Hemos querido que no existiesen muchos medios, no existiese 2, 4, porque al final los medios se pierden. Y preferimos que o no estamos de acuerdo o estamos totalmente de acuerdo. Evidentemente, pues hay un 2 por si, aunque ha pasado muchos filtros la encuesta, puede haber algo que para el lector sea ambiguo. Pero le hemos dado mucha vuelta, ¿verdad, Josep? Hasta que hemos llegado donde hemos llegado. Bueno, hemos dividido la encuesta en varias partes relacionadas con nuestra profesión. La primera, nuestra actividad, que somos un poco como el dios indie, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hacemos? Pues visitamos en campo, hacemos informes, damos formación, bueno, pues muchas más cosas. Si queremos hablar de eficacia, tenemos que saber cómo estamos repartiendo actualmente nuestro tiempo. Pues eso es una de las preguntas que estamos haciendo. ¿Cómo hacemos nuestro tiempo? ¿Cómo lo estamos empleando? ¿Y cómo deberíamos emplearlo? Es decir,
ya proponemos avanzar, proponemos una mejora. Bueno, somos gestores de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales basado en el ciclo de Demling, de Edward Demling, en el que nos apoyamos en ese sistema para integrar la prevención. Y cuando nos empleamos en ese sistema, que al final son muchos documentos, bueno, pues sería conveniente que nosotros, que elaboramos los documentos, nos pregunten al respecto, ¿no? Digo yo, ¿cuáles son los documentos más imprescindibles? Aparece la simplificación documental, que nos sugiere desde el Instituto, desde la ley, desde el Real Decreto, perdón, pues, ¿qué opinamos nosotros al respecto de ese sistema de gestión? Somos formadores. ¿Formadores de qué? De casi todo, hasta un astronauta. Somos formadores de todo. Riesgos biológicos, químicos, manipulación manual de cargas, de todo. Pero, ¿y alguien nos ha preguntado a nosotros cuál es la formación adecuada? ¿Nos han preguntado al respecto de esas 8 horas o 20 horas, por ejemplo, que viene en el convenio? La formación viene en todos lados. En las guías técnicas, al final, todos los reales decretos acaban con formación. Pero no nos preguntan, nadie nos consulta al respecto de cómo deberíamos hacer la formación. Porque todos tenemos claro que no es pedagogía lo que tenemos que aplicar. Nunca estamos con niños, estamos siempre con adultos. Por lo cual, a lo mejor tenemos que decir algo al respecto, con respecto a la formación. También somos asesores de empresa. Parte de nuestro trabajo se basa en esa relación continua que tenemos con la empresa, en la que un técnico de prevención se enfrenta a toda legislación, pero se enfrenta después a la propia empresa, al organigrama de la empresa, al mercado de esa empresa, a las situaciones. No es lo mismo la prevención que se hacía antes de la crisis y la que se hace ahora. Son distintas, todos lo hemos visto y lo vivimos a diario. Entre otras cosas, los recursos son mucho menores. Por lo cual, es importante que digamos nuestra opinión al respecto de los asesores. Si hablamos como asesores, hablamos de relaciones, porque básicamente lo que hacemos es relacionarnos. Nos relacionamos con trabajadores, nos relacionamos con empresarios y es conveniente también saber que demos nuestra opinión sobre estas relaciones. ¿Hay algo que falta? ¿Hay algo que sobra? Bueno, uno de los grandes campos de batalla, nuestra formación. Cada uno de su padre y de su madre, de todo, pues recuerdo que conocía a un técnico que había estudiado magisterio de música, hasta pues ingenieros de todos los tipos, colores. Y no solo eso, sino que nuestra formación es continua. Nosotros nos tenemos que estar formando continuamente. Continuamente están saliendo legislación. No solo está saliendo legislación, la sociedad está cambiando. Y nosotros tenemos que aplicar los conocimientos a esta nueva situación. Continuamente. Hay nuevas protecciones colectivas. Es decir, la exigencia formativa que tenemos los técnicos de prevención es mucha. ¿Y cómo nos formamos? Bueno, pues eso es una de las preguntas que hacemos. ¿Cómo nos formamos? Tendremos que saberlo, entre otras cosas para proponer. Y en este foro, según me han comentado mis compañeros, pues ayer se hablaron de muchas cosas relacionadas a este tipo de situación. Y el futuro, bueno, lo decía al principio, ¿no? con la frase de Peter Drucker. El futuro, yo creo que nosotros sabemos muy bien por dónde tenemos que tirar. Cuando terminaban todos los trabajos que hemos hecho en la encuesta, como os decía antes, los técnicos de prevención tenemos claro muchas cosas de hacia dónde nos tenemos que dirigir. Muchas. Y Francisco Javier nos acaba de decir una, ¿no? La seguridad vial, en el que tenemos que poner más hincapié. Bueno, pues vamos a opinar, vamos a hablar de ese futuro. Bueno, tenemos que hablar también de la actualidad.
de lo que ocurre a día de hoy. El mercado nuestro está convulso. O sea, los movimientos que se están produciendo son alucinantes. Depende de dónde hables, así va el patio. Hay gente que está totalmente con miedo, un miedo atroz por saber su futuro. Y bueno, y otros pues lo cantan de otra forma, ¿eh? Están apareciendo nuevas situaciones, nuevos puestos de trabajo referidos a la prevención. A mí me pareció muy curioso cuando estuvimos en el Congreso de Zaragoza, cómo vi otros puestos de trabajo que nos autocreábamos los técnicos de prevención porque nos saltamos lo que funciona mal. Técnicos de prevención que lo que hacían era prevención a servicios de prevención. ¿Recuerdas que vimos algunos? Increíble, redundante. Bueno, pues preguntamos también sobre la actualidad. Y lo que no podíamos hacer es no dejar una caja abierta de opinión. Esta encuesta la lanzamos en la Universidad Politécnica de Cataluña, en un evento organizado por AESAL, en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, en Barcelona. Es decir, ya está funcionando, ya tenemos encuestados, vamos alcanzando un buen número, estamos contentos, necesitamos muchos más, evidentemente, porque las cosas valen cuando hay un número detrás, y más en una cosa de este tipo. Si no, no funciona. Bueno, pues es sorprendente la caja que dejamos abierta, la cantidad de respuestas que hay. Más del 50% en esa última pregunta que dejamos abierta para que la gente pueda dar su opinión. Explícanos tu propuesta de mejora para renovar nuestro trabajo y su eficacia. Más del 50% de los encuestados se entretiene en seguir dando su opinión, en algún caso redundante sobre cosas que ya hemos preguntado y en otros casos mostrando cosas de gran interés. Por lo cual, lo primero que hace, y se lo decía a Josep cuando comentábamos cómo vamos, lo primero que me hace pensar es que estamos ansiosos porque nos pregunten, porque dejando una pequeña caja que todo el mundo, después de hacer toda la encuesta, quiera seguir dando su opinión, la verdad es que es admirable, ¿no? Es decir, ilusiona, ¿no?, ver que la gente quiere hablar. Por lo cual, bueno, es que tenemos cosas que decir, eso está claro. Ismael, nos quedan 2 minutos. Estoy terminando. ¿Quién colabora? Bueno, pues colabora el Congreso de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en su página web, lo he puesto en rojo, en su página web en portada pone la encuesta para que pinchemos y la podamos hacer. Es una encuesta, como he dicho, de carácter explicativo, por lo cual requiere reflexión, requiere unos minutos. Pues yo os pido que dediquéis unos minutos. También está la Asociación de Profesionales de Técnicos de Prevención, que también en su primera página lo primero que pone es la encuesta, y tan siquiera lo he puesto en rojo porque es lo primero que se ve, ¿verdad, Carlos? También está AESAL, como no, que también está en su primera página, la encuesta, uno se mete y aparece. Y también está en más sitios. Prevencionar lo publicó el día 14 como primera noticia. Cada 15 días, semana, 15 días lo vuelve a tuitear. Suele, de vez en cuando, pues ha vuelto a sacarlo. El viernes pasado lo volvió a sacar, pero ya no como primera noticia, lo sacó como quinta noticia. Es decir, la colaboración que tenemos es importante para que esto funcione, pero ahora faltamos que los técnicos de prevención demos el paso. Por lo cual, mi petición a día de hoy, os ruego que no solo la hagáis, sino que la compartáis, que seáis líderes, que lideréis, y cojáis la encuesta y la participéis entre todos los técnicos de prevención. Que hagamos grande ser técnico de prevención, que es lo que está luchando, ¿no, Rafael? Digo yo, ¿no? Vamos a por ello. Pues este es un primer paso que podemos dar.
Aquí no se ha pretendido, y fue una discusión que tuve con Josep desde el primer día, que al final he tenido que dar mi brazo a torcer. La encuesta estuvo aproximadamente unos 15 días sin nombre ninguno, solo aparecían los colaboradores. Y a partir de la visita que hicimos en Barcelona, estuvimos reflexionando y nos dijeron, oye, es importante que aparezca quiénes estáis detrás para que vean la cantidad de colaboración que hay detrás. Y en ese momento fue cuando lo pusimos, porque, ¿te acuerdas, José? Salió sin nadie, no aparecía nadie, solo aparecían colaboradores. Es decir, esto es de todos ellos. Hemos tenido la suerte, la fortuna de participar, pero verdaderamente es de los técnicos de prevención. Agradeceros a todos, seguro que vuestro interés y el hecho de participar en ellas. Si por cualquier razón alguien quiere pegarlo en la página web, os dirigís directamente a las entidades y os dan el hacerlo. Si no, pues me podéis escribir un correo electrónico y con muchísimo gusto lo haré participar. Un placer, gracias.